estar con nosotras en este link del taller. Seguramente recibiste por el grupo de WhatsApp en el que te encontrás. Y gracias por compartir con nosotras. Ahí vemos que ya están entrando. Vamos a dar un tiempito para que más mujeres puedan entrar. Mientras tanto me presento, mi nombre es Rocío. Voy a estar con la oradora invitada haciéndole unas preguntas. Así que en un ratito también la oradora va a compartir con nosotras. Estamos por vía Zoom, ¿sí? Pero no se preocupen porque lo vamos a transmitir acá por YouTube para que ustedes puedan verlo. Y también esperamos ahí a que nuestra oradora se conecte y hacerle estas preguntas. Ahí ya vemos los saluditos. Gracias por estar escribiendo en el chat. Muy bien, ahí ya se están conectando más mujeres. Sí, damos un tiempito más. Y les voy contando que en nuestra conferencia vamos a tener un sorteo. Así que, si estás ahí con tu Biblia, no sé si estás mirando este video por la computadora, por tu celular, te sacás una foto y nos mandás a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, incluso al grupo de WhatsApp, de cómo estás mirando esta conferencia. Si te preparaste un té, si están con tu mate, lo que estés tomando, lo que te esté acompañando, nos mandás la foto con el hashtag ConfeMujeresJH. Y con eso ya participás del sorteo. No importa en dónde estés, si estás en otra provincia, si sos de otra iglesia, si sos de las locales, ¿sí? Todas pueden participar de este sorteo. Así que mostranos desde dónde nos estás mirando. Tenés tu Biblia a mano, porque nuestra oradora de hoy también con el tema, ¿sí? Nos va a sorprender porque la palabra de Dios es así, ¿sí? Ahí ya también la tenemos, ya está con nosotras, ¿sí? Y voy a dejar primero que ella se presente, ¿sí? Así la podemos conocer, saber su nombre, ¿sí? Así que, ¿ahí estás con nosotras? Gracias por invitarme. Muy bien, ¿te podrías presentar? Y sí, mi nombre es Raquel Lelia de Valdés y aquí estamos para poder compartir con ustedes. Gracias Raquel, gracias por estar con nosotras en este taller, te agradecemos un montón y te cuento que hemos hecho preguntas por las redes para las mujeres que no te conocen, que son de otros lugares, un poquito para entrar en confianza, ¿sí? Y en las encuestas nos salieron unas tres preguntitas para conocerte mejor, ¿sí? Y la primera que nos hicieron es, ¿de dónde sos? ¿Y cuál es tu lugar de ministerio? Soy de la iglesia de Tapiales, que queda aquí cerquita de donde están ustedes, dentro de todo, y mi lugar en el ministerio es las mujeres. Antes fue también la escuela dominical, pero ahora, y siempre las mujeres también, ¿no? Pero ahora estoy solo con las mujeres y también ayudando a mi esposo en lo que pueda ser la secretaría de la iglesia. ¡Ay, gracias! Gracias. Sí, de la iglesia de Tapiales, no está lejos de nosotros, es cerquita y la verdad, gracias a Dios que con mi familia los pudimos conocer a ustedes y es una bendición realmente el tenerlos cerca, en que podamos visitarnos. Raquel vino un par de veces a nuestra iglesia con su esposo, así que felices de que estés acá. Sí, pero también contanos un poquito, la segunda pregunta que las mujeres acá en las redes estuvieron eligiendo es, ¿cómo está compuesta tu familia? Sí, ahora en septiembre, si Dios quiere, vamos a cumplir 49 años de casados. Sí, y bueno, tenemos 3 hijos, la mayor Viviana, que es misionera en Monte, en Palabra de Vida, Pablo, que también es misionero allá en Palabra de Vida, y Andrés, que trabaja secularmente con mi esposo en el taller, pero en la iglesia como líder de jóvenes. Y bueno, además, de parte de Viviana, 2 nietos.
Matías de 16 casi, y Milena de 12. Y por parte de Pablo tenemos 3 varoncitos, a Juan Manuel de 6, a Santiago de 2 años y medio y a Gonzalito de casi 6 meses en estos días. ¡Ay, qué hermoso! Sí, tus nietos, tus hijos, la verdad que qué lindo que puedan disfrutar de sus nietos también, ese nene tan chiquito, me alegro un montón. Ya están en la etapa de abuelos. Qué lindo. Y bueno, como última pregunta, ahora quiero que nos remontemos un poco al pasado, ¿sí? Para saber, me dijiste que son tantos años de casados, tantos años sirviendo al Señor, pero todo tuvo un inicio, ¿no? En ese tiempo de decidir qué hacer para el Señor, cómo el Señor les estuvo hablando para el ministerio, esta pregunta se refiere a eso, al llamado de Dios. ¿Cómo te llamó Dios al ministerio? No sé si fue de soltera o mientras estabas de novia con el que iba a ser tu esposo, o quizás tiempo después, ¿no? Ya estando juntos en el ministerio. ¿Cómo fue que el Señor encaminó sus vidas para el ministerio que están llevando hoy? Me imagino que por la cantidad de experiencias es mucho para contar, pero nos gustaría saber un poquito de la historia de ustedes, ¿no? Cómo el Señor los llamó, y esta es la pregunta. ¿Cómo te llamó Dios al ministerio? Bueno, al principio servía en la iglesia local, como maestra de escuela dominical, tocando el órgano, no tanto con las mujeres porque eran más jovencita, pero sí en ese área, yendo a buscar niños y teniendo alguna clasecita. Después, con el correr de los años, me involucré con las mujeres, hasta que hace 35 años atrás, sí, Dios llamó a mi esposo al pastorado. Entonces ahí es cuando ya tuve que hacer integral mi vida en el ministerio, en todo sentido, ¿no? Acompañándolo a él en las visitaciones, en lo que fuese conferencias a otro lado, ayudando de diferentes maneras y en todas las áreas. Y así es lo que yo entiendo, ¿no? Que Dios lo llamó a él y me colocó a mí ahí para hacer su ayuda idónea en el ministerio, porque nunca me hubiese imaginado que mi esposo iba a llegar a ser pastor. Sí servíamos con los jóvenes también, después a medida que fueron corriendo nuestros años, con los jóvenes, y bueno, y después él empezó hace 35 años atrás como pastor. ¡Wow! La verdad que es hermoso ver la obra de Dios, cómo encamina, cómo prepara, cómo guía a sus siervos. La verdad que es un gran ejemplo de obediencia, incluso de sumisión, ¿no? A tu esposo, de ayuda idónea. Es una alegría saber cómo el Señor les tiene hoy en el ministerio también sirviendo, y por los años que vendrán, ¿no? De todo esto. Muchas gracias porque pudiste contestar estas preguntas, porque ahora las mujeres que van a participar del taller te conocen un poquito más de tu familia, el ministerio, y eso nos alegra muchísimo porque vamos a estar orando y estamos desafiando a las mujeres de la conferencia a también estar orando por ustedes, por vos, por tu ministerio. Pero bueno, hasta acá yo. Quiero dejarte este espacio para que puedas compartir con nosotras en esta conferencia Arraigadas en Jesús, quitando las malezas, y que este tiempo para las mujeres casadas sea especial. Así que te vuelvo a agradecer de corazón por estar con nosotras, y que el Señor sea a través tuyo hablando a cada mujer. Así que este tiempo te lo dejamos. Gracias. Queridas hermanas, a mí me gustaba compartir este tema, es algo muy, muy amplio, y tuvimos que en mi mente reducir varias cosas, pero
quiero compartirles que el tema que yo coloqué a mi taller es sostenidas para no ser seducidas, ¿no? El tema de estar arraigadas es importantísimo, el de quitar las malezas, muy, muy bueno, y se va a ir viendo en los detalles que vamos a ir compartiendo. Pero sí me gustaba hablar de los apoyos, ¿no? De estar sostenida en cosas importantes, pero para no ser seducidas. Y esto lo basaba en el versículo de Colosenses 2, 4 y 8, que lo podemos leer y después hacemos una breve introducción. Colosenses 2, 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En la nueva versión internacional cambian a veces algunas palabras de estas que vimos ahora, como por ejemplo rudimentos del mundo son principios del mundo. Pero antes de seguir más adelante, quería pedirle al Señor que Él nos guíe en esto que estamos compartiendo. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y bendecimos tu nombre y deseamos, Señor, que tú te manifiestes con poder a través de tu palabra, que tú hagas la obra para la cual la envías en estos momentos. Señor, bendícenos a cada una de nosotras para que, Señor, podamos glorificar tu nombre con nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando pensaba en el tema, me acordé que hace poquito estuvimos en el campo, en la zona de Entre Ríos. Y imposible llegar a ese lugar y no ver el algarrobo a través de los ventanales. Un algarrobo grande, pero que siempre, desde que vamos a ese lugar hace muchos años, verlo que sus ramas están sostenidas por postes. Es así, literal, no son madera, son como los postes, ¿vieron del alumbrado? Una cosa así, sostenidas esas ramas que son añejas. Y le pregunté al dueño de la casa, ¿cuántos años tenía ese árbol? Y me dice, calculamos que fácilmente debe tener 200 años, porque ya estaba en este lugar cuando mi tío compró la casa y así me fue contando un poquito la historia. Y después investigué un poco más acerca de cómo era un algarrobo, las raíces que tenían, y dice que, bueno, que son raíces rastreras que van entre más o menos 20, 30 metros alrededor del árbol, pero que también hay una raíz profunda que puede llegar a medir más o menos unos 20 metros o quizás más. Y yo le preguntaba a él en cuanto a esos apoyos y me dijo, bueno, en realidad yo no sé si están bien o no estos apoyos colocados, porque una vez que viajamos a otro lugar vimos un algarrobo que sus ramas pendían hasta y tocaban el suelo y luego volvían a levantarse y se entrelazaban, ¿no? Y le dijeron que era un algarrobo abuelo,
porque tenía fácilmente 800 años a más. Quizás, dice, hasta 1200 años. Y la busqué en la compu para ver la figura en sí, y sí, tenía razón lo que él me explicó. Pero él me dice, yo la verdad que no sé si está bien que le hayan puesto esos apoyos, porque vi ese otro árbol que estaban las ramas hacia abajo y volvían a subir y entrelazarse, pero es como estaban y así lo vamos a dejar. Y esperemos que las tormentas que sigan habiendo fuertes no se caigan. Así que me quedó grabada ese comentario, y cuando empecé a preparar el mensaje y sabiendo el tema de poder estar arraigadas, dije, necesitamos apoyos. Por más que quizás ese algarrobo hubiese tenido que tener sus ramas así como la naturaleza lo marcaba, pero era importante que tuvieran ese apoyo, por lo menos hasta este momento, y que cada una de nosotros también espiritualmente podamos tener buenos apoyos para no ser seducidas, para no terminar en el suelo, para no estar desperdiciando nuestra vida como hijas de Dios y como mujeres casadas. Y un apoyo importante es conocer el propósito original de Dios, ¿no? Y eso lo encontramos en Génesis. Quizás no podamos leer todos los versículos por el tiempo, pero Génesis 2 del 18 al 25 va a ir mostrando cuál era el propósito original de Dios al crearnos a nosotros, a tener la importancia que Dios quiere que cada una de nosotras tengamos. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y bueno, después, más adelante, dice entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El propósito original de Dios de crear el matrimonio era para que podamos reflejar la gloria de Él. Fuimos creados a su imagen y semejanza, pero también con fines redentores, porque después, más adelante, en Efesios, va a hablar de esa relación amorosa de Cristo y la iglesia, y de la iglesia con Cristo, esa relación de respeto. Hubo un sacrificio de parte del Señor para comprar la iglesia y para que nosotras podamos tener una relación especial con el Señor. Y eso está en Efesios 5:22. Y va a hablar a los esposos, a las esposas, pero va a decir, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y así, después vamos a leer algunos versículos más, pero dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y después les vuelve a hablar a los maridos. Y dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
y vuelve a repetir el versículo después de Génesis y dice en el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que qué importante es poder ver que el matrimonio es la imagen redentora de Cristo por su iglesia. Y tenemos que conocer ese propósito original, porque hay muchas cosas dando vuelta por ahí que pueden hacernos desenfocar de este propósito original y puede seducirnos con esas huecas sutilezas, esas filosofías, esos principios del mundo. Pero qué importante es que otro apoyo sea el cuidarnos a través de conocer al propagador del mal, aquel peligroso que en el momento, al poco tiempo de la creación, se acercó con astucia a Eva y entabló una conversación con ella. Y en ese momento, Eva habló con el tentador, habló con Satanás y ella decidió seguirle la corriente y escuchar su voz y fue seducida. Y era una mujer casada ya, por eso estamos hablando de este tema, ¿no? Y eso está en Génesis 3. Y Satanás le mintió acerca de Dios, le mintió acerca de su palabra, del pecado y de sus consecuencias. Ella le creyó y le invitó también a su esposo a pecar. Fue, le ofreció del fruto prohibido y desde allí las consecuencias fueron caóticas. Pero qué agradecidas estamos por la misericordia y la gracia de Dios, que ahí casi al poquito Él prometió un redentor. Pero necesitamos identificarlo. Es un impostor, que si lo buscan en la Biblia tiene muchos nombres. Y entre los nombres está el príncipe de este mundo, pueden identificarlo como un ángel de luz, pero la intención también la tenemos que conocer, porque la intención de Satanás es destruir el objetivo de Dios. Como él no podía arreglárselas con Dios, agarrárselas con Dios, él fue a su creación, a lo que más Dios había puesto el objetivo. Y el objetivo de Satanás era destronarlo. El blanco, ¿cuál fue? La mente de Eva. Alterar la palabra de Dios, con que Dios te ha dicho que esto, con que, ay, no, pero ustedes van a saber el bien y el mal. Dios no les había prohibido el compartir con ellos, el decirle las cosas, solamente algo que no podían hacer. Y el propósito de Satanás fue desviarlos de la verdad. A Eva fue desviarla de la verdad. Y lo que trata de hacer el diablo es de esclavizarnos y también de robar nuestra libertad, que eso es esclavizar, y de destruir nuestra relación. ¿Se acuerdan que Eva y Adán se escondieron? Ya no estaban con Dios caminando abiertamente, se escondieron porque sabían que estaban mal. El instrumento que utiliza él, que utilizó y sigue utilizando, es el engaño, la mentira. Y en Juan 8:44 dice que es el padre de mentira, que él es un mentiroso
y padre de mentira. Su intención es sustituir, como dijimos, distorsionar la verdad y sacar la verdad de Dios y querer imponer la suya. Segunda Corintios 11:14 lo logra, y lo logra de esta manera muchas veces. Segunda Corintios 11:14 dice: ya lo encontramos enseguidita. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, lo que comentamos al principio. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y esas son las estrategias. Por eso, qué importante es tener no solamente conocimiento del propósito original de Dios para tener un fuerte apoyo, sino también cuidarnos, como nos decía, cuídense, decía Colosenses, Pablo a los Colosenses, cuídense, que nadie los engañe con filosofías, con huecas sutilezas. Y el apoyo importante que tenemos es el de conocer también al que es el propagador del mal. Y hoy realmente podemos ver que son inventos, porque acá nos dice también que hay ministros, sus ministros se disfrazan también. Y podemos poner esas filosofías y esas huecas sutilezas y las tradiciones o los principios del mundo como ministros también de Satanás. Filosofía es una palabra muy linda, es el amor por la sabiduría, pero depende cómo se interprete, porque este tipo de filosofías que quieren emplear Satanás y sus ministros y aquellos que continúan haciéndose eco de todo lo que él les pone en su mente, realmente es sabiduría, es filosofía, pero aparte de Dios, dejando a Dios de lado. Y acá la palabra de Dios nos dice, no, tienen que ser conforme a Cristo, dejen eso, cuídense, no sigan a eso, sino a lo que es en Cristo. Y podemos leer eso. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas y no según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ese tipo de filosofías que anda rondando hoy, esas huecas sutilezas, son sin Cristo. Y una de las mentiras que el diablo trata de imponernos a cada una de nosotras a través de mujeres que son muy necias, que están en este mundo secular y que quizás tienen mucha sabiduría de otras cosas, pero que públicamente hablan cosas que realmente no condicen con la verdad de Dios. Y quizás sean políticas, quizás sean madres, quizás sean animadoras de televisión, pero el estilo de vida de ellas no va conforme a lo que es en Cristo, a lo que la palabra de Dios nos marca. Y sus influencias son negativas, invaden la iglesia y quieren que las imitemos. Y muchas de las cosas que ellas dicen pueden ser que, bueno, si nos casamos es para ser felices. Y realmente no es así, porque ya vimos cuál es el propósito original del matrimonio. La felicidad verdadera no está en ninguna persona, está en el Señor, en Jesucristo. Dios sabe cuál es mi necesidad en ese aspecto.
que sea feliz, que necesite cosas, pero el fin no es casarme para ser feliz, porque si no, las cosas se van a ir tergiversando en mi vida. Y Dios quiere que nosotros podamos glorificarle a Él con nuestro matrimonio. Una gran hermana en Cristo, amiga, ella vio que muchas mujeres estaban, que eran solteras en la iglesia, te estoy hablando de hace muchos, muchos años, y que esas chicas compañeras de ella, amigas de la iglesia, se estaban casando todas y ella no. Y bueno, ella se ve que quiso ser feliz y buscó la felicidad en el primero que se le presentó. Y así fue su vida después, ¿no? Era un hombre inconverso, ella se apartó del Señor, de la iglesia, no de su fe, porque siempre seguía teniendo a Cristo en su corazón, por supuesto, y quizás leyendo su palabra, pero se apartó de la congregación y después de muchos años volvió, cuando tuvo su hijo más grandecito y empezó a traerlo. Pero las luchas fueron terribles, terribles. Ella sigue firme. Ella tiene a sus hijos hoy en el camino del Señor, a su hijo, a su nuera, a sus nietas, ha orado muchísimo por ellas y Dios tuvo gran misericordia, pero aparte de ese hombre que verdaderamente la maltrató y lo tuvo que dejar. Y también otra de las cosas que a veces este impostor nos quiere poner en nuestra mente de las mentiras es que yo tengo que cambiar a mi esposo. Y tratamos de corregirlo, de corregirle sus imperfecciones, sus faltas, lo quiero poner en mi molde, y no somos iguales, somos diferentes, la misma palabra de Dios lo dice. Y mi tarea, como la leímos en Génesis, es ser su ayuda idónea en todo lo que Él me necesite, pero también colaborando en la oración para Él, en el buen testimonio, con una conducta piadosa. De esa manera yo lo puedo cambiar. Primera Pedro dice que a las que tienen esposos que sean incrédulos, bueno, se los tiene que ganar con la conducta. Ustedes lo pueden leer en Primera Pedro 3, del 1 al 4. Y a veces utilizamos palabras que son hirientes, tajantes, que rebajan, que tratan de manipular o de menospreciar. Entonces eso no es bueno, no viene de Dios, no viene del Señor, que nosotros seamos ayuda idónea en eso. Sí, le hago la comida, todo bárbaro, le lavo la ropa, pero después quiero tratar de cambiarlo y lo quiero hacer a mi molde y de la manera que yo quiero. Y no viene de parte de Dios eso, porque esa es una tarea del Espíritu Santo. Yo tengo que orar y poner en las manos de Dios a mi esposo si tiene que cambiar en algunos aspectos. También otra de las cosas que las filosofías de este mundo nos marcan es que él me tiene que servir. Bueno, mi esposo, gracias a Dios, es un siervo de Dios maravilloso y me ayuda en muchas tareas a mí de la casa, pero no es algo que yo le tengo que imponer o que ustedes tienen que imponerle a sus esposos, como dicen. Mi hijo también es un hombre maravilloso, como le ayuda a mi nuera con sus 3 hijitos, chiquitos, bastante seguiditos uno del otro, y él le ayuda a bañarlos o con la comida o con las cosas. Pero no es que, él me tiene que servir, como si yo fuese la máxima autoridad en mi casa, ¿no? Queremos hacer valer nuestros derechos a toda costa y a veces se hacen eco las mujeres de ideas feministas. Por ejemplo, una feminista, Betty Friedman, dijo: el trabajo en casa, el rol de esposa y la maternidad frustran a las mujeres. Qué grave desprestigio al hogar, al trabajo en el hogar y con los hijos. Dijo que la mujer debe disputarle el poder al hombre, como si se tratara de poder.
el poder hacer algo en la casa, en el hogar, tan maravilloso. Otra socióloga dijo que era frustrante, explotador y opresor, que eso realmente nosotras las mujeres que tenemos, servimos en el hogar, no nos damos cuenta que somos oprimidas. Qué difícil poder estar pensando de esta manera, porque si no estaríamos en contra de ser la ayuda idónea que Dios quiere que seamos. Y no asociemos esas palabras que ellos dicen con debilidad, ¿no? Que nosotros estamos allí porque somos débiles, sino que estamos allí porque imitamos también al Señor Jesucristo, que Él fue siervo. Él siendo Dios se hizo siervo por amor a cada una de nosotras. ¿Y por qué nosotras vamos a pensar que por servir somos débiles? Aparte, el Señor Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por nosotros. Y nosotros tenemos que tener ese sentir, como dice Filipenses 2:6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, se despojó. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ven las mentiras que Satanás trae a nuestras vidas? También eso puede hacerme pensar que si me someto voy a ser inferior o infeliz. Y las feministas dicen eso, tienen un conflicto con la autoridad. Y Satanás quiere estorbarnos en esa área. Quiere que dirijamos nuestras propias vidas. Cuando Dios puso al hombre como nuestra cabeza. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es nuestra cabeza. Y eso no significa que yo voy a ser inferior a él. Somos coherederos de la gracia, ¿no? Pero sí Dios coloca ese rol para mi ayuda, para mi protección. ¿Que soy inferior por eso? No, no. Pero Eva se rebeló contra Dios al rechazar la voluntad de Dios que estaba sobre ella. La falla de Eva fue la desobediencia. No obedeció a la autoridad que tenía. Y nosotros no podemos, por más que seamos hijas de Eva de alguna manera, pero nosotras somos hijas de Dios y coherederas de la gracia. Y tenemos que seguir al liderazgo que Dios puso en nuestras vidas con nuestros esposos. Y si nosotros seguimos ese liderazgo, estamos protegidas. ¿Por qué? Porque el Señor bendice nuestras vidas y nuestros matrimonios. ¿Que es una lucha? Sí, no me aparto. ¿Cuántas veces tenemos que confesar y tenemos que ponernos delante de Dios y decir, Señor, esto que dije está mal, esto que hice está mal? Y también a veces nosotros nos creemos que tenemos que tomar las riendas porque nuestro esposo es pasivo. No, somos diferentes cada una de la forma como Dios nos creó, como Dios nos complementó. Entonces, dejar que Dios sea el que esté obrando en el corazón de nuestros esposos, porque si no, quita Dios la protección de nosotras, porque nosotras no nos estamos ajustando a su voluntad y podemos llegar a caer como esa rama que no tiene el apoyo. Y a veces las feministas o las que no son feministas u otras personas u otras filosofías u otros principios del mundo marcan que el divorcio es la solución a cualquier inconveniente que podamos ir teniendo. ¿Inconvenientes vamos a tener? Sí, como decíamos. ¿Dificultades vamos a tener? Sí. ¿Desacuerdos vamos a tener? Sí. Pero la solución no es el divorcio. Está establecido por algunas cadenas que van haciendo encuestas que el segundo matrimonio de las personas les va peor que del primero. ¿Por qué? Porque no arreglaron en el primero las cosas
cómo tienen que ser. Y aparte, el Señor nos dice en su palabra que nosotras tenemos que permanecer con nuestro compañero, hay diferentes situaciones, no vamos a tocar este tema ahora, pero sería el divorcio quizás buscar una salida más fácil, buscar lo que me va a hacer feliz a mí y despreciar la voluntad de Dios, que es que yo tenga a mi esposo hasta que Él lo saque de mi lugar. Más bien es tener fe en el poder de Dios para arreglar, para restaurar, para saber perdonar y para arreglar los conflictos. Buscar ayuda. No creas que otro matrimonio va a ser mejor que este. Y también otra de las cosas que son importantes es poder ver que tenemos que considerar con nuestra cabeza y con nuestro corazón las pautas de Dios para progresar y ser conformes a Cristo. Y en ese está la antítesis de las cosas que vimos ahora, que es hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Qué espera Dios de mí? Que yo ayude a mi esposo, que sea la ayuda idónea de él. Él es mi prioridad. Luego estoy yo, y yo lo tengo que beneficiar diariamente. Como la mujer de Proverbios 31, qué maravilloso que podamos asemejarnos mucho a ella. Y también que yo pueda seguir su liderazgo, porque no es degradante, que yo lo respete. Y como dice también Colosenses 3:18, casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Seguir su liderazgo no es degradante. Y también que yo lo respete, que piense que él merece todo el respeto. ¿Por qué? Porque si yo no lo respeto a él, no estoy respetando a Dios. Y quizás tengamos diferentes opiniones, pero siempre con el respeto. ¿Por qué? Porque es la persona que Dios me dio, porque es la persona que Dios preparó para que esté amándome y para que yo pueda estar respetándolo y para que ambos podamos mostrar ese amor de Cristo por su iglesia y ese respeto de nosotras, de esa sumisión por el Señor que fue el que pagó el precio por cada una de nosotras. Yo lo tengo que amar, pero también tengo que enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a ser cuidadosas de su casa, a que amen a sus hijos, como dice Tito 2:4, un corazón colocado en el marido que Dios me dio. No desviar la atención a nadie. Es Él, es Él. Cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestro corazón, porque esa es la única persona a la que yo puedo amar y puedo demostrarle. ¿Dónde están nuestros apoyos, hermanas? En Cristo, dice Colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Colosenses 2:4. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y qué importante es que también recordemos lo que dice Santiago 1:17, que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, que nadie nos engañe con palabras persuasivas, que nadie nos quite los apoyos y que seamos seducidas, porque si progresamos, podemos derrotar fácilmente al enemigo y no ser desviadas. En Efesios 6:10, después lo pueden buscar, va a hablar acerca de cómo tenemos que tener nuestra armadura, porque tenemos el enemigo que está ahí dispuesto a devorarnos también. Y si tus raíces espirituales están profundamente arraigadas en Cristo, no vas a desear otro suelo, no vas a desear estar en otro camino que no sea el de Cristo. Y si Cristo es tu fundamento, no tenés por qué moverte. Esas raíces
del algarrobo, de cualquier árbol como el roble, están allí, firmes en la profundidad. Si Cristo es tu fundamento, no tenés por qué moverte y no tenés por qué escuchar cosas que no corresponden a Cristo y al propósito de Dios para la vida de cada una de nosotras como mujeres casadas. Si estás estudiando y creciendo en la palabra de Dios, no serás fácilmente seducida por los charlatanes religiosos, ni también por esas tradiciones que a veces se cuelan en la familia. Cuidado con esas cosas. Fíjate que allí los tesoros de la sabiduría están escondidas en Cristo, en su palabra. Y si abundás en acciones de gracia, como leímos anteriormente, estás completa en Cristo. Vas a tener ese contentamiento con lo que Dios te da, en la esfera en la que vos te estás moviendo como mujer casada, en la influencia que podés dar porque Dios te destinó para que puedas ser de influencia a las más jóvenes. No hablo de que tengamos que ser mayores como yo para influenciar a las demás. Vos podés tener 10 años de casada e influenciar a una de 5, o a una de 1, y la de 5 a la de unos 5 meses, pero sí ser de influencia. Pero tenemos que abundar en acciones de gracia. ¿Por qué? Porque cuando abundo en acciones de gracia, me voy a contentar, cualquiera sea mi situación, y voy a tener gozo con el papel que Dios me dio en mi matrimonio. Una creyente arraigada que está creciendo y es agradecida no puede ser engañada. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Y quiero terminar con 2 versículos. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigadas, sobreedificadas en él y confirmadas en la fe, así como habéis sido enseñadas, abundando en acciones de gracia. Lo quiero leer porque la palabra de Dios es la que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Y también otro versículo de Efesios 3:17 que dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigadas, lo pongo en femenino, no porque tenga una cuestión, sino para que nos identifiquemos, y cimentadas en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Queridas hermanas, deseo que este tiempito sea de mucha bendición, primero como lo fue para mí, de refrescar conceptos, de poder ver versículos, de poder también memorizar estos versículos, y que sea de mucha bendición para la vida de ustedes, para que muchos matrimonios sean bendecidos a través de las vidas de cada una de ustedes, sus hijos, y que, como dice el Proverbios 31, que tu marido te alabe, que el Señor te bendiga. A Dios por el tiempo en los talleres. ¿Qué tal les fue en su taller? La verdad, estos talleres han sido y están siendo muy desafiantes. Y qué gran verdad vimos hoy. La palabra de Dios es penetrante. Y así es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Es verdad, salimos tan bendecidas en cada uno de los talleres, ¿verdad? Tanto el de mujeres casadas como el de solteras. Pudimos ver cómo Dios habló a nuestros corazones, y más allá de eso podemos también compartir a través de este medio con muchas mujeres más. La verdad que fue un tiempo hermoso. Agradecemos al Señor
por la conferencia de mujeres en José Hernández, a nuestras invitadas por el tiempo de estudio y por la preparación de la palabra de Dios. También les queremos agradecer a ustedes que están del otro lado de la pantalla. No se olviden, mañana las esperamos por este mismo canal a las 4 de la tarde, Argentina. Estén atentas al grupo de WhatsApp por cualquier información que acontezca y si alguna tiene alguna duda, escríbanos que vamos a estar respondiéndoles. Entonces las esperamos mañana y recuerden, pueden compartir este video y el link de inscripción para llegar a cada vez más mujeres. Y recuerden, mañana habrá un sorteo especial, así que seguinos ahí en la pantalla en las redes sociales, mencionanos en una foto con el hashtag ConfeMujeresJH y ya están participando de ese sorteo. Entonces las esperamos mañana nuevamente.